Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas noches, buenas noches. No comimos, noches a todas, todos, todes. Bueno, dice un poeta, decía un poeta mendocino, Armando Tejada Gómez, que en una de sus más hermosas piezas, una de las más hermosas piezas del folclore escrita jamás, por no decir mi opinión, que se llama Canción de las Simples Cosas, que uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, y para mí es un orgullo hoy volver a este lugar que amo tanto, que es el Profesorado Palacios, y poder compartir este panel, esta charla, con dos de mis maestros, dos de mis profesores, con una compañera, con María Rosa, que conozco también hace mucho tiempo, y tratar de pensar en mi situación. Mi situación sí está atravesada por la militancia. ¿Cuándo eso? Por la militancia de los derechos humanos desde hace muchísimos años. Tengo familiares, sí, que fueron víctimas directas de la represión ilegal. Tengo una tía que estuvo secuestrada en la ESMA, pero mi militancia llega por otro camino a la cuestión de los derechos humanos. Y durante todos estos años, de hace ya casi 20 años, me he dedicado básicamente a estudiar la cuestión de los juicios y a trabajar la cuestión de los juicios como docente, investigador en la ex-ESMA, en el espacio para memoria, la promoción y la defensa de los derechos humanos, la ex-ESMA. He trabajado en un programa que se llama La Escuela de los Juicios, con el que logramos que más de 5.000 estudiantes secundarios pudieran participar de audiencias de los juicios por crímenes de humanidad que se vienen llevando adelante en la Argentina desde hace ya casi 20 años. Y en los últimos años soy parte del equipo de investigación del Ente Público Espacio para Memoria, dedicado básicamente a la cuestión de los juicios. Entonces lo que yo les traje es una idea, una reflexión para pensar, algo que mencionaba Carlitos en cierre, parece como que me hubiera dado el pase, casi tan bueno como el de Enzo Fernández a McAllister de ayer. Ya no sé si lo voy a invocar tan fácilmente como McAllister, no tengo tantas habilidades, pero es pensar esta idea de la relación entre la sociedad civil, entre el movimiento de derechos humanos y el Estado en el vínculo, en la construcción de los juicios por crímenes de humanidad en la Argentina, que me parece muy importante, y me parece muy importante para reflexionar justamente cuando en la cabeza del Estado, en la Administración Nacional, como decía Carlos, tenemos un gobierno que no solo es negacionista, es un gobierno que está dispuesto a llevar táctica, estratégica, política y económicamente a puerto los intereses que vino a instalar la última dictadura cívico-militar. Es un gobierno que tiene un vínculo de tipo ideológico, cultural, social y personal con la dictadura, en la figura de Milei, en la figura de la vicepresidenta Villarreal, pero sobre todo en los intereses que defienden. En ese sentido, entonces, la idea es hacer como un mínimo, seguramente quedarán cosas afuera, pero un mínimo raconto de lo que ha sido la construcción de los juicios y de cuál ha sido el interés o la exigencia del movimiento de derechos humanos en ese sentido, cuáles han sido las recepciones que hubo de parte del Estado y qué vínculos, qué articulaciones hubo, porque me parece que es algo que muy pocas veces se le da importancia y que para nosotros, para quienes somos estudiosos, practicantes, profesores de materias que tienen que ver con la historia, con la geografía, con las ciencias sociales, es fundamental pensarlo, sobre todo revisando la historia y para proponer algo hacia el futuro. Digo, las consecuencias de la dictadura, los 30.000 detenidos desaparecidos, los 10.000 presos políticos, los entre 750 y 800 centros clandestinos de detención que funcionaron, la introducción del terror, la censura, como decía algún estudiante, que decía a Gabriel en la materia que precedió a esta charla, las sevicias, las torturas, los secuestros a cualquier hora, fueron la práctica del terror, del terrorismo de Estado y del plan genocida en la Argentina. Pero me interesa que pensemos en cómo la Argentina ha tramitado los modos de responder, de reconfigurar su realidad política, social y cultural a partir de esa dictadura terrible que deja estas historias que bien contaban mis compañeros maestros previamente y que han, entre otras cosas, como decía Carlitos, destruido familias, pero que también han permitido esta singularidad argentina que tiene que ver con los juicios
Digo, y que este es un camino que no ha sido fácil y que ha estado atravesado por una cantidad importante de contradicciones, de tensiones, que me parece interesante analizar. Pensemos que las primeras denuncias, o que permitieron saber y que permitieron pensar en un enjuiciamiento a los responsables de la dictadura, tuvieron que ver con las denuncias que hicieron los familiares y los integrantes de organismos de derechos humanos, tanto en la visita de la CID del año 79, como aquellas que se hicieron en el exterior, esa famosa organizada por la CADU, que tuvo el testimonio valientísimo de 3 mujeres, de Alicia Pirres, Ana María Martí y Sara Solar-Satinsky, o denuncias como la de Horacio Domingo Maggio, escapado de la ESMA, quien supo denunciar en el propio momento estas denuncias también, sin lugar a dudas. Una denuncia fundamental tuvo que ver con el peronismo, buen fallido ese, periodismo que se opuso a la dictadura. Básicamente uno lo encuentra en los cables de Ancla, en la prosa de Rodolfo Walsh y en esa obra maestra de la denuncia, que fue la carta abierta de un escritor de una junta militar, pero también en las solicitadas de los organismos y también en los miles de habeas corpus. Ahí Adriana contaba cómo el Estado sistemáticamente negó, a través de hablar de campañas anti-argentinas, de subversivos que no solo matan con una ametralladora, como decía Videla, sino con una máquina de escribir, a quienes hacían las solicitadas. Pensemos que la primera solicitada importante, que se hizo en el Diario de la Prensa y en el Buenos Aires Herald, fue lo que generó, no sé si en términos de acción-reacción, porque entraríamos en una lógica de dos demonios, pero digamos, buscando ese hecho, buscando detener ese hecho, que es el secuestro de las madres fundadoras, Azucena Villaflor, Mari Ponce Bianco y Esther Balestrina de Cariaga, y los 12 de la Santa Cruz y las monjas francesas. Digamos, entonces, las primeras denuncias, el primer impulso en busca de un juzgamiento, un juzgamiento más bien defensivo, era la cuestión de hacer los habeas corpus, de defenderse de la acción represiva. Obviamente, ante el Estado terrorista no tuvo respuesta ninguna, salvo en el caso de algunos habeas corpus, el caso del habeas corpus que se presentó en el caso de Jacobo Timerman, que permitió su salvoconducto finalmente hacia los Estados Unidos, o en el caso Llero, o la decisión de la Corte Suprema en el caso Pérez de Smith del año 77, donde lo que se mandó es a la Junta Militar y a las autoridades dictatoriales a seguir investigando cuando los propios jueces sabían que nadie iba a investigar. Es decir, pero la acción del Estado fue la del rechazo permanente y la soledad del movimiento de derechos humanos en esa prédica, en esa búsqueda, se hizo patente. Pero esa misma soledad también, lamentablemente, se vio en la primera oportunidad, que tuvo la sociedad argentina de intentar llevar a juicio a los personeros de la dictadura. Una actitud del Estado que consagró la teoría de los dos demonios con la sanción de del decreto 157, en primer lugar, o sea, establecer el juzgamiento a quienes participaron de las organizaciones políticas revolucionarias, así las llamo yo, algunas de ellas eran armadas, otras no eran armadas, y luego a los máximos representantes de las 3 primeras juntas de facto que usurparon el poder en Argentina, ni siquiera la cuarta, que era la que le había entregado el poder a la sociedad civil luego de la debacle de Malvinas. También podemos señalar, digamos, que esa negativa del Estado se vio en el modo en que el juicio fue concebido. Se modificó el código militar y se le otorgó a los propios militares la instrucción de los juicios. Y esto Adriana no lo contó, pero estoy segura que también su familia lo vivió. Las familias tenían que ir a denunciar a los cuarteles, es decir, al mismo lugar donde habían sido secuestrados sus seres queridos, los hechos al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el famoso CONSUFA, que luego de 9 meses de tomar algunas declaraciones, no hizo, como bien dice María Rosa, no hizo absolutamente nada. No solo eso, dijo que no había elementos para